todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de responsabilidad social, cívica y ética. Nuestro espacio para compartir opiniones, reflexionar sobre lo que nos afecta como jóvenes y para pensar acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. Cuando pensamos en el territorio de México, lo primero que nos viene a la mente es un mapa así. Si eres de Durango, seguramente sabes identificar dónde está tu estado en el mapa. Lo mismo si eres de Colima, Campeche o Aguascalientes. Pero hay otras formas de ver el territorio mexicano. Podemos ver el país según los grupos originarios existentes, o por ríos y lagos. El mapa de México por ecosistemas es también muy distinto a cualquier otro. Incluso podemos ver el país según sus ligas y equipos de fútbol. Creo que todas y todos hemos visto también el mapa de México así. En esta imagen satelital podemos ver las montañas y los valles del país, sus zonas desérticas y sus litorales. Todo esto es nuestro país. ¿Te has preguntado alguna vez cómo está dividida la propiedad de la superficie territorial de México? El programa de hoy trata precisamente de esto. La propiedad de los territorios por lo que nos transitamos, donde paseamos, donde vivimos y donde producimos los bienes que consumimos. Checa la siguiente cápsula para que veas de lo que hablo. Tras el triunfo de la independencia en México, no hubo una distribución equitativa de la tierra entre las y los habitantes del país. En 1824 se promulgó la Ley General de Colonización, con la que se pretendía atraer a extranjeros para colonizar las vastas tierras mexicanas despobladas. Sin embargo, junto con las familias pertenecientes a la vieja aristocracia, extranjeros se hicieron de los terrenos más productivos en las entonces zonas más pobladas del país. Aunque la ley buscó la abolición de los latifundios y la protección de las tierras indígenas, en realidad fue letra muerta en los hechos. En la etapa juarista fue promulgada la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, plasmada en la Constitución de 1857, la cual pretendía acabar con el acaparamiento de tierras y hacerlas más productivas. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, se aprobaron la Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos de 1883 y la Ley sobre la Ocupación y Enajenación de Tierras Baldías de 1894, las cuales permitieron a empresas y a particulares hacerse con grandes superficies de territorio. Durante el porfiriato, además, el gobierno consideró como tierras baldías aquellos terrenos en manos de pueblos indígenas que no podían demostrar posesión legal sobre ellos. La etapa porfirista vivió la cúspide del sistema latifundista, donde una sola persona podía acaparar grandes extensiones de tierra. Tras la Revolución Mexicana y la publicación de la Constitución de 1917, se dio inicio al mayor reparto de tierras que se haya dado en la historia mundial: la reforma agraria del artículo 27 constitucional. Desde el fin de la Revolución y hasta el período cardenista, se repartieron cerca de 19 millones de hectáreas. Durante 2 décadas, el reparto de la tierra fue lento, diferenciado y discontinuo, según el estado del país en que se tratara de hacer. Históricamente, el reparto agrario es visto como un gran logro social de la Revolución Mexicana, aunque no desde la perspectiva económica y productiva. En 1992, tras haberse escriturado más de 130 millones de hectáreas del territorio nacional, fue declarado el fin del reparto agrario y se modificó el artículo 27 de la Constitución, para convertir a ejidatarios en propietarios únicos de sus terrenos. Este hecho marcó el inicio de la era moderna de la propiedad de la tierra en México. El latifundio puede entenderse como un conjunto de terrenos en manos de una sola persona propietaria, pero también puede verse como un tipo de modelo social y económico que se caracteriza por la acumulación en unas pocas manos de los recursos y medios de producción de los que dispone toda una comunidad rural. La expropiación se entiende como la capacidad que tiene una autoridad para desposeer a un particular de un bien. El artículo 27 de la Constitución de 1917 fue la respuesta al principal clamor de la Revolución Mexicana: el reparto justo y legal de las superficies territoriales en el país. Empecemos por medir el país. De acuerdo con el INEGI, la superficie continental de México es de 1.960.189 kilómetros cuadrados.
Una hectárea equivale a 10.000 kilómetros cuadrados, por lo que convirtiendo hectáreas, la extensión de territorio mexicano es de 198 millones de hectáreas. México es el 14º país con mayor extensión territorial en el mundo y somos el sexto más grande del continente americano. Desde el fin de la Revolución Mexicana y tras la entrada en vigor de la Constitución de 1917, se han entregado títulos de propiedad por alrededor de 130 millones de hectáreas de superficie territorial en el país. ¿Cómo está dividida la propiedad en México? Esto nos lo explica Donovan en el siguiente reportaje. De acuerdo con la Constitución, la nación mexicana es la propietaria original de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. La nación transmite el dominio de la superficie terrestre, creándose así la propiedad de la tierra. Así se constituye el régimen de propiedad. En México existen 3 tipos de propiedad: la pública, la social y la privada. Si imaginamos la propiedad de la tierra como un triángulo, la base sería la propiedad originaria de la nación, mientras que los otros 2 lados serían la propiedad pública y la propiedad privada. Para el Estado mexicano, la propiedad privada cumple una función social, por lo que se garantiza que el interés supremo de la sociedad siempre debe estar por encima del interés particular. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, casi el 40% del territorio entra en la categoría de propiedad privada, el tipo de propiedad privada que ha imperado desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917 es el de la propiedad ejidal o comunal. A este tipo de propiedad privada se le conoce también como propiedad social. Uno de los ejemplos más claros del sentido social del ejido se da tras la crisis mundial de 1929, cuando Cárdenas llega a la presidencia en 1934 y ordena la expropiación y la explotación colectiva de la región algodonera de La Laguna, la henequenera en Yucatán, la irrigada en el Valle del Yaqui, la arrocera en Michoacán y la azucarera en Sinaloa. Con esta acción se entregaron 680,000 hectáreas a 77,000 campesinos. Actualmente casi el 60% del territorio entregado en propiedad es parte de ejidos o comunidades. Esto deja menos del 1% del territorio en manos del gobierno, menos de 2 millones de hectáreas. Después de 75 años sin que se modificara la ley sobre tenencia de la tierra, en 1992 se dio una reforma al artículo 27 de la Constitución para sacar al ejido y a la comunidad del ámbito social. Y para entender mejor este cambio que se dio en la propiedad de la tierra, tenemos a nuestro primer entrevistado. Vamos a conocerlo. La diferencia entre el ejido anterior a 1992 y el actual es radical, es profundo. Antes de 1992 realmente se podía hablar de una propiedad social. En la actualidad yo sostengo de que el ejido es una de las formas de la propiedad privada, una especie de propiedad privada de dominio moderado. Y sobre todo algo que interesaba mucho a la viuda, al menor de edad, a la persona de la tercera edad. Ahora no. Ahora el ejidatario y el ejido son propietarios individualistas que pueden o no tomar en consideración la opinión y necesidades del pueblo, o no de la familia, o no del grupo. Es un derecho individualista, absolutamente. Pero era un conjunto de derechos que reforzaban el carácter social de esta forma de propiedad. La diferencia entre un ejido y una comunidad es esencialmente histórica. Las comunidades estaban ahí antes de que a las comunidades no les dan tierra. El gobierno mexicano, con la reforma agraria, no les dio tierra a las comunidades, les restituyó algo que les habían despojado o les confirmó algo que ya tenían y que no les quitaron. En los ejidos, en cambio, a los ejidos se les dota, se les da algo que nunca habían tenido, normalmente en muchas ocasiones en un lugar en donde no estaban asentados. En el caso de las comunidades, a una comunidad si se le restituía o se le confirmaba la posesión de la tierra que tenía, se le tenía que respetar lo que dijera la cédula real, el título primordial. Para no ir muy lejos, aquí en Guerrero tenemos la comunidad de Santiago Tlacotepec, que tiene 260,000 hectáreas. Entonces, tenía que respetarse lo que decía el título primordial. No es que sea necesaria la figura legal del ejido. Más bien,
Y tenemos una existencia histórica del ejido, porque vienen muchos ejidos, dije hace rato, que son creados sin haber estado allí. Muchas comunidades que se hizo el análisis de sus títulos primordiales, se les encontró que eran falsos. O bien, muchas comunidades no encontraron sus títulos, no pudieron probar que habían sido comunidades. Esas comunidades, en vez de seguir como tales, fueron ejidalizadas, fueron convertidas en ejidos. Por consecuencia, hay muchísimos ejidos que en realidad devienen de pueblos coloniales y a los cuales no se les va a poder desaparecer. ¿Será el ejido necesario? Y él mismo se preguntó, concluyó que sí era necesario por 3 causas. Dice, 1, porque puede constituir un nicho protector de la biodiversidad, protector de los mantos de agua, protector de las áreas forestales, de especies en extinción, etc. 2, puede constituir, si reúnes a todos los ejidatarios como productores, a través de ellos puedes organizarlos y lograr economías de escala en la producción. Y 3, a los ejidos les puedes como Estado transferir algunas funciones, desincorporar algunas funciones para que la manejen los propios ejidos, como por ejemplo la sanidad animal, la sanidad vegetal, la capacitación, el extensionismo. La propiedad privada cumple una función social, actualmente no. Hasta 1992, no nada más la propiedad privada, sino todas las formas de propiedad del sistema agrario mexicano cumplían una función social. La equidad, la comunal y la privada. Esto se decía que cumplían una función social por un teórico francés, Leon Deguet, que en el siglo XIX sacó este principio, este planteamiento de la función social. Se parte del principio de que yo Estado, yo nación, yo sociedad, te confiero a ti particular el derecho de que te apropies y te empoderes de un pedazo de tierra, entonces tú debes ser recíproco con la sociedad y mantenerla en explotación. Eso era lo que se consideraba la función social de la propiedad, la obligación del propietario, cualquiera que sea pues, su régimen jurídico, la obligación de mantenerla en explotación. En 1992, todos los propietarios en México fueron eximidos de esa obligación y por lo tanto ya no se puede hablar desde ese punto de vista de la función social de la propiedad. ¿Todavía existe el latifundio en México? Sí, y de distintas maneras. Mira, hay latifundios legales y latifundios ilegales. Los latifundios legales hasta 1992 eran la propiedad ganadera. En México, la propiedad ganadera en algunas regiones, Baja California Sur, sobre todo de la península, Chihuahua, Sonora, Coahuila, ahí la propiedad ganadera. Hasta 1992 había 3 formas de latifundio ilegal. El latifundio tradicional, que es el latifundio que tú integras acaparando tierra, acaparando miles en una sola unidad. Miles de hectáreas es el latifundio tradicional. Ya no hay personas que sean tan tontas en invertir y poner a su nombre una superficie que, de acuerdo a la ley, rebase lo permitido por la ley. Antes debo decir, ¿a qué se le podría llamar latifundio? México es un país muy especial y por tipo de propiedad tenemos latifundio. Para la propiedad agrícola, si tú rebasas 100 hectáreas de riego, 300, si están sembradas de algodón, enequén, árboles frutales, si rebasas esas, estás ante un latifundio. Si rebasas en materia ganadera, en materia pecuaria, el latifundio se mide de otra manera. La superficie que sirva para mantener hasta 500 cabezas de ganado, de acuerdo a la capacidad forrajera de la tierra, que le llaman índice de bostadero. Ese es el latifundio tradicional. Pero además tienes el latifundio simulado, que fue prohibido hasta 1992 y ahí se desapareció como un impedimento de los propietarios. El latifundio simulado no es aquel en donde tú pones a nombre todo, sino en donde pones a nombre de distintas personas, prestaperros o prestanombres,
distintos premios, así como le acaba de hacer el gobernador de Chihuahua, el exgobernador de Chihuahua, Duarte. Ahí está el ejemplo, claro. Sin embargo, esto que estaba prohibido antes de 1992, ahora el latifundio simulado está legalizado, ¿no? Puedes tener latifundios comprando distintos predios. Y la tercera forma de latifundio es la societaria. Antes del 92, las sociedades como personas morales no podían ser propietarias de tierra. Ahora sí, hasta 25 veces el tamaño de la pequeña propiedad. Si hablamos hace rato de una pequeña propiedad ganadera de arriba de 30,000 hectáreas y lo multiplicas por 25, entonces son auténticos latifundios, ¿no? Entonces, ahí está en México el latifundio. Algo que la reforma al artículo 27 de 1992 nunca contempló fue la posibilidad de que el Estado mexicano ejerciera la propiedad de la tierra con fines de conservación de ecosistemas. Tampoco consideró los derechos culturales de los pueblos originarios para su uso en ceremonias tradicionales. Donovan nos habla sobre esto. El pueblo Wixárika habita territorios en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango. La palabra Wixárika es el plural de Wixaritari, que significa persona de corazón profundo que ama el conocimiento. Para los Wixárika, el sol, la tierra, el agua y la semilla están relacionados con el trabajo en el campo, la alimentación, la comunidad y el individuo. Este conocimiento deviene del concepto de niérica, el cual explican como un sistema de comunicación que les permite entrar en contacto con sus antepasados y con la sabiduría del universo. Uno de los principales instrumentos del niérica es el iikuri, o peyote, el cual usan para sus ceremonias tradicionales. Pero el peyote tradicional de los Wixárika solo se puede encontrar en las montañas de San Luis Potosí, cerca del pueblo de Real de 14, a donde cada mes de mayo acuden los Wixárika en un viaje ritual a lo que ellos consideran su tierra sagrada, Wirikuta. Los Wixárika descienden de pueblos que se asentaron en lo que hoy es la Sierra Madre Occidental. Durante la conquista, el ejército español los obligó a huir hacia las partes altas de las montañas. De ahí el nombre que se les dio en la colonia, huicholes, que quiere decir los que huyen. Los Wixárika han sido históricamente un pueblo separado de otras culturas. Vivían fuera del alcance del entonces Imperio Mexica. La corona española no los persiguió en las montañas de la sierra y ya en el México independiente y postrevolucionario han luchado por mantener sus derechos culturales y de organización. En 2010, el gobierno federal otorgó a las empresas mineras canadienses First Majestic Silver y Revolution Resources 72 títulos de concesión para explorar el subsuelo en el desierto de San Luis Potosí. 22 de estos títulos de concesión se encontraban en la tierra sagrada de Wirikuta. El pueblo Wixárika se organizó para detener la explotación de las minas. Durante más de 2 años llevó su caso a autoridades federales y organismos internacionales, así como con personajes públicos y famosos de la música, el cine y la academia. En el 2012, precisamente durante el mes de mayo, las compañías mineras cedieron al pueblo Wixárika a través del gobierno federal las 22 concesiones ubicadas en el área llamada Área Natural Protegida, Sitio Sagrado Natural. Se logró establecer que el área histórica sagrada de Wirikuta, la cual hoy se sabe que se encuentra ubicada en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, abarcando 8 municipios, 16 ejidos y 2 áreas de propiedad privada. Los Wixárika no son los propietarios legales de los terrenos en donde se encuentra su zona sagrada de Wirikuta. Sin embargo, en ejercicio de sus derechos culturales han logrado, hasta ahora, proteger el territorio de la explotación industrial. Para muchos pueblos originarios, la tierra no es vista solo como un espacio para la producción de alimentos y generación de ganancia, sino que es primeramente una figura de identidad comunitaria. Es parte de su legado a generaciones futuras y ese es precisamente el principio de la sustentabilidad. Todas las naciones tienen tierra, tienen superficies que son para distintos usos. Los terrenos nacionales forman parte del patrimonio de una nación, pero si tú no, como nación, no transfieres esa tierra a los particulares, pues no genera riqueza. Tienes que transmitir a los particulares para que vayan poniéndose a producir, etcétera, etcétera. Desde que llegaron los españoles, empezó en México el proceso agrario madre.
que es el proceso de creación de la propiedad. Haz de cuenta que cuando llegaron los españoles, este pizarrón era el terreno de la Nueva España. O si quieres, del 1824 para acá, el terreno de México. Tú tienes que transferirlo a los particulares para que genere riqueza. Entonces empiezas a llenar de puntitos, propiedades. Como nación, empiezas a crear propiedades y propiedades y propiedades y vas llenando. Ya pasaron varios siglos y sigue llenándose de puntitos. Continúa el proceso de creación de la propiedad. Que le quede al país el 1% que estás mencionando es que ya repartió el 99%. Ese proceso que empezó en 1521 estamos a punto de que termine. Aunque hay algunos especialistas que le proponen al gobierno, ya no repartas lo poquito que te queda, ese 1.8 millones de hectáreas, no las repartas, manténlas como reserva para tú cuando necesites, para otros usos, etcétera, etcétera. Pero por eso le queda al 1% de terreno nacional también, porque ya repartió todo lo demás. Proceso de larga duración. Estamos en el 21, exactamente 500 años, ¿no? En 1521, en el 2021, 500 años que empezó el proceso de creación de la propiedad y apenas va a terminar. En este momento está México atravesando por un gran problema, por el surgimiento del latifundio vertical. El vuelo, el suelo y el subsuelo. A través de las grandes mineras y las empresas de hidrocarburos se están apropiando del subsuelo. Millones de hectáreas a nombre de una sola empresa minera, con distintas concesiones, y el latifundio se viene dando hacia abajo, hacia el subsuelo, vinculado ahora con lo de los pueblos originarios. Tienen derechos muy claramente definidos en la propiedad horizontal. Pero para que podamos hablar de territorio, tenemos que ver a la propiedad también desde el punto de vista horizontal, digo vertical, el vuelo de la nación, el suelo de los particulares y el subsuelo, ¿okay?, de la nación también. Pero por ahí entras. Tú eres el dueño de la tierra y el Estado solamente le está dando a los pueblos originarios el derecho de consulta. Y algo que no me parece muy moral y muy correcto, les da a los pueblos originarios el derecho de preferencia para que ellos sean los sujetos titulares de las concesiones mineras, sobre todo, siempre y cuando demuestran que llenan los mismos requisitos que las grandes empresas transnacionales. ¿Qué derechos tiene un propietario de tierras privadas? Lo que tiene en la mayor parte del mundo. Para comenzar, veamos esto. La propiedad privada no es igual en todos los países del mundo. En México, los propietarios privados, además de que tienen su propiedad limitada al suelo, a lo horizontal, tienen también limitaciones en términos de superficie, como te decía. Si eres agricultor, hasta 300 hectáreas de riego. Si eres ganadero y estás en Chiapas, 250 hectáreas de riego, de arrozadero, o si estás en La Paz, 30 y tantas mil hectáreas de riego, ganaderas. Entonces también es otra limitación que tenían y siguen teniendo. Dos limitaciones. Estoy hablando ahorita de la limitación, los derechos son los mismos que tiene todo propietario en la mayor parte del mundo. Derecho de enajenar, de vender. Derecho de transmitir, o sea, vía renta, vía comodato, aportando a las sociedades, poniéndoles garantía, etcétera. Ofrecerlo como hipoteca, todos los derechos que tienes tú como propietario privado. Y tus obligaciones son mínimas. El cumplimiento de las obligaciones tributarias. Antes del 92 existía una limitante hacia abajo a la subdivisión. La ley de fomento agropecuario establecía que no podías subdividir tu predio más allá de 5 hectáreas. Siempre se respetaba. Pero ahora un propietario privado la puede pulverizar, tiene ahora más derechos. Pues hay países en donde la propiedad se regula de una manera todavía, de hecho se dice, más absoluta. El dueño es más absoluto de su propiedad, al grado de que hay países en los que no existe expropiación. No sé si has visto alguna vez alguna de esas construcciones raras que dicen que va a una carretera derecho
y de pronto hay una casita y le tiene que sacar la vuelta y no hay expropiación, ¿no? La tenencia de la tierra no debe contemplar solo un enfoque legal sobre quién tiene derecho de aprovecharla. Si la tierra es de la nación, es nuestra responsabilidad asegurar que las generaciones venideras puedan disfrutarlas y aprovecharlas. Hasta aquí llegó nuestro programa. Espero verlas y verlos de nuevo en Responsabilidad Social, Cívica y Ética. ¡Hasta luego!